responsabilidades y de colaboraciones entre las clases. Muy bien. Lo primero es que necesito que uno de los equipos que trabajó el ejercicio la clase pasada nos presente su primera aproximación a la solución en un modelo de clases. ¿Qué les parece si yo selecciono, vemos cuál fue la aproximación que hicieron y partimos de ahí para aprender esta técnica que seguramente ustedes ya han utilizado y que es muy útil para encontrar o identificar a las entidades principales? De tal suerte que le voy a pedir a su compañero Gustavo Almazán, si no me equivoco, es su nombre. Gustavo, ¿me escuchas? Gustavo. No te estamos escuchando, Gustavo. Octavio. Sí, maestra. A mí me gustaría que nos muestres cuál fue el primer modelo que realizó tu equipo. Deme un minuto porque lo necesito buscar el archivo aquí en la compu. Okay. Deme un momentito. Muy bien. Mientras Octavio se prepara, a mí me gustaría que su compañero Arturo Reyes. Arturo, ¿me escuchas? Sí, aquí estoy. Arturo, si yo te pregunto, ¿cuál fue el proceso que siguió tu equipo para resolver el problema? ¿Cómo enuncias este proceso? Bueno, primero estábamos definiendo cuáles serían las clases que íbamos a definir. Y entre ellos escogimos primero por el dado, en el cual adjudicamos que sus propiedades sería el valor de la cara y el número de caras que iba a tener. También hicimos la otra clase que sería, bueno, ahí estuvimos viendo de si incluir también al jugador y el juego, pero solamente digamos está juego. Al jugador pues no lo pusimos totalmente referente, pero sí pusimos que él iba a ser el quien proporciona el valor al dado, y a partir de eso iba a estar escaneando los valores que iba a tener el dado. Ok, fíjense ustedes que en el discurso que acabamos de escuchar, su compañero pone un especial énfasis en la identificación de las clases. De hecho, esa es la primera tarea que debemos realizar cuando nosotros estamos intentando resolver un problema. Inconscientemente, ustedes están haciendo un análisis de las frases nominales, pero quizá no son conscientes de ello. Esta técnica es muy útil y es conveniente que ustedes la aprendan porque ante cualquier problema, ahorita el problema es chiquito y digamos ustedes pueden en viva voz, discutir sobre la conveniencia de escoger una entidad en lugar de otra, empezar a imaginarse cómo se va a dar la dinámica de la interacción entre lo que después se va a convertir en objetos para dar la solución al problema. Pero cuando tenemos problemas muy grandes, jóvenes, ya el trabajo muy personal se convierte en poco útil. El estar tan solo pensando
y discutiendo a propósito de qué será mejor como entidad para resolver un problema. Luego entonces, lo que conviene es escribir esos sustantivos o frases nominales que son candidatas a convertirse en clases. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Pero antes le cedo la palabra a Octavio para que nos muestre su primera aproximación a la solución del problema. Adelante, Octavio. Ahí ya se está compartiendo, ¿no? Sí. Ok. Nosotros propusimos 3 clases. Una de ellas es la clase dado. Otra es una clase gestora. La clase gestora se va a encargar de realizar las operaciones del jueguito. Y la otra es la clase juego. Para empezar, la clase dado tiene 2 atributos. Todavía falta definir, por eso le puse los 3 puntitos a las clases. Falta definir algunos métodos adicionales. Pero de entrada la clase dado tiene 2 atributos. Lo manejamos como que el dado sabe o conoce el número de caras que tiene y también el valor de la cara superior, o sea, la parte de arriba, que es la que nos interesa para el cálculo de la suma. Después el juego, que es como que vamos a llamar la clase principal, que es la que se encarga de utilizar las operaciones de gestor. Contiene un array list, o sea, un arreglo de puros dados y además también un arreglo de enteros, y este va a servir para almacenar la suma de las caras en cada uno de los tiros. La clase gestor tiene la operación de elegir el número de caras. Esto es utilizado por juego a través de la relación, me parece que este es de dependencia. Ajá. Me falta mencionar eso también, que juego tiene una relación de composición con dado y es una relación, esto no me acuerdo cómo se llama, pero es la restricción de la multiplicidad, sí. Está restringida justamente de 3 a 8, como lo dicta el problema. Después también el gestor se encarga, tiene 2 métodos que se llaman igual, calcula frecuencia, solamente que como lo menciona el problema, uno de ellos calcula la frecuencia en valor entero, o sea que va a dar el número de veces que va a repetirse pues sí, la frecuencia, ¿no? O sea, ¿cuál suma fue la que la que aparece más veces? Y la otra va a ser en un tipo double, que es el que va a regresar el valor porcentual. Y se supone que esta mostrar histograma va a hacer la graficación con los asteriscos. Por eso es void, porque en realidad no regresa nada, sino que más bien va a hacer una impresión. Ok. De lo que le comentaba de las que faltan aquí implementar, pues dado le falta una, pero es que no me acuerdo bien cómo habíamos quedado ahí. Creo que mi compañero Alejandro me había comentado que en dado tenía que ir justamente la que... es que no me acuerdo ahí. Alejandro, ¿te acuerdas bien cuál es la que me comentaste que tenía que ir en dado? Ahí sí me falla. No sé si hiciste en clase. No te preocupes, Octavio. Como primera aproximación, no está nada mal este diagrama de clases. Ahora, hay algunos detalles que habrá que ajustar. Pero quiero escuchar a tus compañeros. A ver, quiero que hagan observaciones a este diagrama de clases. ¿Qué ventajas, qué desventajas se encuentran? A ver, por ejemplo, su compañero Luis Guillermo Cruz. ¿Qué te parece el diagrama? Lo veo lo veo bien en primer lugar, pero bueno, nosotros agregamos aparte una clase que es la de persona o jugador, en este caso porque es el que le va a dar como la indicación de que
de las caras, ¿no? Que va a tener el dado. Entonces, vamos a tener podemos crear un arreglo o de jugadores para, no sé, en este caso, si es un jugador, va a tener su valor o su juego y él va a escoger ahora sí que las caras del cubo y ya va a poder entrar dentro del juego, pues. Entonces serían como dos partes que componen al juego, el dado y el jugador. Okay. Debería ser como ayuda, o lo que hicimos mi equipo y yo. Muchas gracias. A propósito del jugador, esto me sirve perfecto para explicar o distinguir una situación que probablemente no vemos tan claramente cuando estamos abordando un problema de inicio. ¿Estarán de acuerdo conmigo, jóvenes, que cuando nosotros modelamos un jugador en un diagrama de clases es porque vamos a registrar la información de esa persona, la que esté jugando? ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, yo pondría una entidad jugador solo si quiero tener registro en el sistema de quién es y lo que comentabas tú mismo, Guillermo, pues quiero registrar también cuál fue su opción en el número de caras del dado, por ejemplo. Pero hay que distinguir de la persona que físicamente va a estar frente al sistema que estamos construyendo. Si se dan cuenta, en el problema dice solamente que un usuario va a dar o va a determinar el número de caras del dado y va a determinar cuántos dados quiere que se lance. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Sí. Luego entonces, tenemos que distinguir los momentos. En tiempo de diseño, si yo voy a poner una entidad jugador, es porque quiero registrar los datos de quien va a estar frente al sistema. Pero en este ejercicio no es tan importante registrar esa información, porque lo único que esperamos del usuario es que a través de la interfaz gráfica nos informe de cuántas caras quieren el dado y de cuántos dados se van a lanzar. Luego entonces esa entidad jugador estaría de más. ¿Sí queda claro, jóvenes? Adelante, Sergio. Buen día, profesora. Yo quería comentar que en el problema, yo identifiqué que que solo se identifica, solo se le indica al programa cuántas caras van a ser lanzadas. Como tal, solo dice que N es el número de dados, o sea, es un número random. Yo lo veo así. No es como que el usuario también le dice, ahora quiero lanzar 10 dados. Tal vez estoy un poco mal. Sí, Sergio, porque el problema dice que el usuario es el que va a determinar cuántas caras y cuántos dados quiere que se lancen. Eso tiene una implicación fundamental, que es que deberás proporcionar un mecanismo en tu interfaz gráfica para que el usuario introduzca esos dos datos. ¿Sí queda mejor entendido el problema ahora, jóvenes? Maestra, de hecho, de lo que comentaba mi compañero, yo también pensé que nada más decía elegir el número de caras, no también el número de dados. Por eso no está aquí el método de elegir número de dados. Sí lo va a elegir, va a elegir, jóvenes. Perdón si no fui tan clara en el enunciado, lo puedo corregir. Pero sí, de lo que se trata es que el usuario diga, yo quiero un dado de 8 caras y quiero 10 dados. ¿Ok? ¿Sí queda claro ahora para todos? Sí. Ok. Entonces,
Vamos a aprovechar este enunciado de problema para practicar la técnica de frases nominales. Han recibido en su correo una invitación para una carpeta compartida. Por favor, remítanse todos a esa carpeta compartida. Y muchas gracias, Octavio, por mostrarnos tu primera aproximación. Ya puedo dejar de compartir, ¿verdad? Sí. Vale. Los veo entonces en esa carpeta compartida y también quiero que tengan visible el enunciado del problema, por favor. Entren a Cambia o si ya lo tienen en algún documento en Word, ténganlo a la mano y visible, ¿ok? ¿Me pueden indicar cuando estén listos? Bien, profesora, a mí no me llegó el correo. ¿Quién eres, perdón? Álvarez Perea Sergio Alejandro. Sergio, ¿eres oyente? Fui el que le mandé el correo que le iba a escribir hoy en altas porque no le salía la materia. Ah, ok. Permíteme. Sergio, ¿verdad? Sí, profesora. En un momento recibirás la invitación. Gracias. Yo estoy entrando a Cambia precisamente para tener visibilidad del problema. Y comenzar. A ver, Samuel, ¿te acuerdas qué es una frase nominal? Sí, diría que una frase nominal, si recuerdo bien, es como decir cómo una clase interactúa con otra clase. Por ejemplo, un jugador lanza N cantidad de dados. No, Sí. vámonos al curso de español de la primaria. ¿Qué es una frase nominal? Vámonos a lo más básico. Simplemente nombramos algo. A ver, creo que no se acuerdan muy bien. Creo que no. Hagan una búsqueda rapidísimo en internet y revisen qué es una frase nominal. El que ya lo tenga, por favor, lo enuncia. Me apareció que una frase nominal es una palabra o un grupo de palabras en una oración que actúa como sustantivo. Exactamente. Es una palabra o un conjunto de palabras que denotan un sustantivo. Entonces, ¿se acuerdan de la clásica frase, la casa verde está en Coyoacán, por ejemplo? La casa verde sería la frase nominal. El sustantivo sería casa. ¿Están de acuerdo? El artículo es la A y el calificativo sería verde, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer en este ejercicio tan elemental, jóvenes, es bien importante y se van a dar cuenta del potencial que tiene hacer este análisis porque nos va a ayudar
a identificar a las clases principales que van a resolver el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a subrayar o vamos a identificar de la expresión del problema, del enunciado del problema, vamos a ir leyendo e identificando las frases nominales. Entonces, voy a pedirle a alguno de sus compañeros que vaya tomando nota en nuestra hoja de frases nominales. Entonces, se lo voy a pedir a su compañero. Aarón, ¿puede ser nuestro secretario esta vez? Aarón. Sí. Entonces, vas a escribir las frases que te vamos a ir diciendo tus compañeros y yo. Sitúate, por favor, en la tabla de análisis de frases nominales. Perfecto. Y empezamos. Jóvenes, ¿cuál es la primera frase nominal? Realizar una simulación. Sería la simulación, ¿verdad? Entonces ponemos simulación. ¿Cuál es la siguiente frase nominal? El objetivo. Dado. Dados. Dado. Abajo pones dado. Ve insertando renglones, por favor. Siguiente, jóvenes. Frecuencia. Frecuencia, muy bien. ¿Qué otra frase nominal observan? Caras. Caras. Uh-huh. ¿Qué otra? Lanzamientos y luego lanzamiento. Bueno, hay que tener cuidado. Qué bueno que su compañero menciona lanzamiento, porque lanzamiento sí es un sustantivo, pero dense cuenta que proviene de un verbo. Hay que tener mucho cuidado con esas frases nominales que provienen de un verbo, porque generalmente lo que van a denotar son acciones. Ese tipo de frases nominales las vamos a desechar, pero ahorita vamos a colocarla, por favor, lanzamiento. Histograma. La siguiente. Histograma, correctísimo. ¿Alguna otra? Parece que no, ¿verdad? ¿Ya son todas, jóvenes? Sí, parece que no. Ok. Bueno, ahora vamos a darles un valor a estas frases nominales y ese valor, jóvenes, nos va a determinar si es una clase o no. ¿Cómo determinamos su valor? Esta palabra quizá está mal empleada. Lo que quiero decir es, vamos a analizar cada frase nominal para saber si de verdad nos va a dar origen a un objeto. Si da origen a un objeto, entonces la podemos considerar como una clase. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Por favor, en el chat o de viva voz. Sí. Estoy viendo el chat, jóvenes. Permítanme un segundito que me perdí de vista, que están comentando aquí.
Su compañera Ruth dice, suma tampoco sería una frase nominal. Suma, no porque denota una acción, ¿no? En determinado momento vamos a sumar, pero por supuesto que la podríamos poner como una candidata, así como hicimos el lanzamiento, y decir suma, pues también es una frase nominal, y ahorita en el análisis que vamos a hacer para determinar si es una clase o no, la podemos descartar. Jóvenes, este tipo de técnica es muy buena, yo se las recomiendo y me encantaría que a partir de hoy la empleen cada que resuelvan un problema orientado a objetos. Bien, para dar valor o para determinar si cada una de las frases nominales que ya tenemos en la columna son realmente clases, vamos a recordar que es un objeto. De la clase pasada, por favor, su compañero Uriel, ¿me puedes decir cuáles son las características de un objeto? Por favor, enúncialas. Uriel, ¿me escuchas? A ver, sí. ¿Cuáles son? Debe tener un estado. ¿De acuerdo? Estado. La identidad. La identidad. Y el comportamiento. Y el comportamiento. Vean lo interesante. Si nosotros podemos ubicar en cada una de estas frases nominales estas tres características, entonces es una clase. ¿Por qué? Porque da origen a un objeto. ¿Queda claro hasta este punto cómo estamos resolviendo el problema, jóvenes? Sí, profesora. Ok. Vamos entonces. Simulación. Ajá. Simulación. Podemos ubicar estado, comportamiento e identidad. ¿Alguien está hablando o se han quedado pasmados? Me quedé pensando. Ajá. Bueno, no se preocupen, regresamos ahorita. Dado. Dado cumple con tener estado y comportamiento. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque es antes de ser lanzado y después de ser lanzado, ¿no? No. Tienen que irse al concepto, jóvenes. ¿Qué quedamos que era el estado? Que se pueden obtener atributos para poder crear un objeto. Exacto. El dado debe tener atributos. ¿El dado tiene atributos? Sí. Sí. Luego entonces, si tiene atributos, puede tener un estado. ¿Tendrá un comportamiento el dado? También. Sí. Váyanse a la definición. Quedamos que el comportamiento está dado por un conjunto de operaciones que tiene como capacidad o como habilidad un objeto. ¿El dado tiene operaciones? Sí. Claro, porque el dado
va a poder girar, ¿no? En determinado momento para dar una de las caras. Luego, entonces, si tiene estado y comportamiento, entonces también puede tener identidad. Dado es una clase, jóvenes. ¿Vieron cómo hicimos esta prueba sobre la frase nominal? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Sí. Sí. Ok, entonces, en lugar de poner sí, lo que vamos a poner es el nombre de la clase para que después la pasemos al diagrama. ¿Cómo proponen que se llame esta clase? Dado. Ok, dado, pero sabemos que la clase empieza con mayúscula, ¿no? Frecuencia. Frecuencia es candidato a ser una clase, es decir, yo puedo tener objetos tipo frecuencia. No. Quedaría más como un atributo. ¿De quién? Del histograma, tal vez. O sea que histograma sí lo ves como una clase. Sí, histograma sí la vería. Vámonos entonces a histograma. Histograma, si es candidata a ser una clase, díganme cuáles podrían ser sus atributos. Yo diría que son los dos tipos de frecuencia que estamos obteniendo. Ajá. Ok. ¿Qué otras cosas podría tener histograma? ¿Qué otras características? Una lista de resultados de todos los dados, bueno, los lanzamientos de los lados. Exactamente. Veo que mostrar en pantalla sería un comportamiento, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces histograma sí es una clase. La vamos a poner con su nombre, empezando por mayúscula. Por favor, Aarón. No, pero en el renglón de histograma. Ajá, muy bien. Ya tenemos dos que estamos casi seguros que son clases. Recuerden, este es un primer análisis, el cual no es perfecto, jóvenes, y no hay nada perfecto en esta vida, pero que nos da como la punta de inicio para resolver un problema. No hay nada perfecto, pero claro que puede ser un buen inicio. Vámonos con cara. Cara es candidata a ser un objeto. Es un atributo del dado, ¿no? Ajá, es un atributo del dado. Nada más que quiero que observen un detalle. En el ejemplo que nos propuso Octavio de su diagrama de clases, él decía que cara debía ser un entero. Pero estarán de acuerdo conmigo que un dado no está formado de una sola cara. Un dado tiene n caras, las que decida el usuario, ¿sí o no? Sí. Si nosotros queremos proporcionar esta característica dinámica al dado, es decir, que primero quizá yo desee un dado de 3 caras y luego un dado de 5 y luego un dado de 8, como que cara me suena a que es una clase. ¿Sí me expliqué, jóvenes? Entonces, dados estaría compuesto por otra clase, cara. Por un conjunto de caras.
donde ese número de caras va a ser variable. ¿Por qué? Porque el usuario es el que va a determinar cuántas caras tiene su dado. Maestra, a mí no me queda muy claro eso. ¿Por qué cara sería clase? Ajá. Recuerda, o sea, tú podrías manejarlo como un string. De hecho, el dado va a tener un arreglo de caras. ¿Por qué? Porque es variable. Bueno, es que yo lo había pensado más bien como que a la hora de escoger la cara que quedó arriba, pues más bien se iba a hacer un random de esa cara, ¿no? O sea, sabiendo ya el número de caras, podíamos hacer un random de enteros del 1 hasta el 8, suponiendo que fueran 8 caras. Ok, Octavio, pero entonces estás regresando a la programación estructurada. O sea, estás queriendo resolver el problema fuera del concepto de objetos. Bueno, es que yo también lo veía como el compañero, realmente era así como, tienes como mínimo 6 caras, porque pues un dado, bueno, no, de hecho creo que el mínimo que puede tener son 4 caras, que es el triángulo, y 3 caras, ¿no? Uh-huh. Y ya a partir de ahí sería hasta n, que n sería lo que el usuario solicitara, pero entonces sería una clase que se podría estar modificando constantemente. Exactamente. El que nosotros propongamos a cara como un objeto, como una clase, perdón, nos va a permitir definir a nuestro dado de forma variable. Maestra, y como pregunta mi compañero Alejandro, entonces, ¿un comportamiento de cara sería justamente dar su propio valor? Dar su propio valor. Así de sencillo. Así de sencillo. Órale, va, perfecto. ¿Ok? Entonces, cara vendría a ser otra clase. ¿Sí lo están viendo, jóvenes? ¿Sí se están imaginando? Sí, profesora. Entonces, cara tendría un valor que se va a definir en tiempo de ejecución, porque eso va a depender de cuántas caras quiere el usuario para su dado. ¿Ya están imaginando la programación o todavía no? Todavía no. Todavía ahí vamos, no. ahí vamos. Ahí van, Sí. ok. Profesora, bueno, tenía como que una observación. Uh-huh. Adelante. No escuchamos. Perdón, se me cambió. En nuestro UML pusimos la clase caras, pero también en la clase cara pusimos las frecuencias que cada cara tenía, para que en el histograma tuviera una lista de las caras ya con su frecuencia, para que se hiciera más fácil hacer el histograma. Ok, Sergio, ten cuidado con eso. No se olviden, jóvenes, que el pensar en objetos es muy importante no proporcionar responsabilidades que no le corresponden a una clase. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Sergio, que si tú observas un dado físico, el dado tiene sus caras, pero la cara no, como que no le es natural que conserve ella los resultados de cuántas veces lo lanzaste? Piensa en objetos, piensa que tienes el dado en la mano. Tú no puedes darle la responsabilidad a cara de conservar el valor de cuántas veces cayó. ¿Sí
¿Sí observas la lógica de pensar en objetos? Sí, profesora. Ahora, es hasta natural, jóvenes, que ustedes tomen atajos porque vienen de una programación estructurada fuertemente trabajada. Casi en la mayoría de sus materias han propuesto soluciones de manera secuencial, estructurada, y el pensamiento ahí es de otra manera. Buscamos siempre atajos. Aquí, en la programación orientada a objetos, tenemos un objetivo más allá de solo resolver el problema, pero es un tema que vamos a revisar en las próximas clases. Ahorita, por favor, concentrémonos y demos responsabilidades a las clases que les son propias, que son una razón de ser de ellas, y no demos responsabilidades de más. Entonces, Sergio, por favor, corrige esa parte, ¿ok? Muy bien. Lanzamiento. Lanzamiento, como expliqué, recién propusieron esta frase nominal, no puede ser una clase porque detrás de ella hay una acción que es lanzar los dados. Entonces, esta la descartamos y le ponemos una espantosa X. O decimos, es una acción, para ser más específicos. Frecuencia. Hace un rato, uno de ustedes propuso frecuencia como un atributo de histograma. Estoy de acuerdo. Pero alguien o algún equipo podría considerarlo como una clase. Las dos posibilidades son válidas. ¿Por qué? El equipo que lo considere un objeto estaría conservando ahí precisamente los resultados de los lanzamientos y estaría ahí contando. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Pero el equipo que lo considere un método, una característica del histograma, tampoco estaría mal. ¿Por qué? Porque ahí este equipo estaría pensando en colocar un tipo de dato que le permita ir conservando los resultados de los lanzamientos que se hicieron y de cómo cayeron las caras, la suma de las caras. Las dos posibilidades son factibles. ¿Dudas con esta frase nominal, jóvenes? No. Entonces, lo que sugiere es que hagamos que hagamos clases que tengan como atributos otras clases para que podamos distribuir mejor las tareas que se van a hacer. No solo eso, yo necesito que cada que ustedes identifiquen una clase, esa clase tenga una razón de ser, jóvenes. No sé si me explico. A ver, voy a ir a un ejemplo más de la vida cotidiana. Ustedes se están formando como ingenieros en computación. Luego entonces, cuando ustedes comiencen a trabajar, imagínate que yo te doy la responsabilidad de un químico. ¿Qué me vas a decir tú? Perdón, pero yo estoy especializado en computación, no en química, ¿cierto? Tu razón de ser es ser ingeniero en computación, resolver problemas computacionales. Si yo te doy una tarea que tiene que ver con química, te estoy forzando a hacer algo que tú no eres especialista en eso. Cuando hablo de la razón de ser de las clases, es siempre imaginen los objetos. Y cuando tengan la tentación de darle una responsabilidad que no corresponde a su razón de ser, mejor deténganse
y piensen si esa responsabilidad debería estar en otra clase. ¿Me expliqué un poco mejor, jóvenes? Sí, profesora. Maestra, algo que a mí no me queda claro es si manejamos frecuencia como clase, ¿qué atributos serían propios de frecuencia como clase? Ok, ahí, Octavio, tú tendrías que pensar en un tipo de dato abstracto, el cual te va a permitir ir guardando para cada suma, o sea, cada vez que caigan las caritas, tú debes sumarlas, ¿estás de acuerdo conmigo? Ajá, sí. Esa suma tú la vas a tener que conservar. Eso lo vas a hacer en un tipo de dato abstracto. Y eso lo tienen que pensar. Ahorita no estamos en esa etapa, pero ese tipo de dato va a vivir en frecuencia. O sea que entonces se podría decir que frecuencia almacenaría el valor de la suma y vamos, el número de veces que ha aparecido esa suma. Exactamente. Órale, va. Y entonces tú podrías dar algunas operaciones para consultar ese tipo de dato. Sí. Aquí tengo una duda de alguien que dice, ¿cuál podría ser un comportamiento de cara? Cara, su única operación es mostrarte o devolver el valor de la cara, su valor. Esa es su única operación. ¿Ok, Alejandro? Ok, entonces frecuencia, jóvenes, voy a poner, puede ser una clase, o sea, le podemos poner el nombre de frecuencia o puede ser un atributo de histograma. Las dos posibilidades son factibles. Bueno, esto lo voy a pasar acá. O puede ser atributo de histograma. ¿Ok? Regresemos a simulación, que esta clase no nos queda del todo clara. Hay clases, jóvenes, que se van a dedicar a proporcionar las funciones principales que van además a orquestar al resto de las clases. A esas clases se les suele llamar manejadores o gestores. Dense cuenta cómo esta frase simulación nos habla también de una acción o de un conjunto de acciones que se van a tener que realizar para después generar la frecuencia y finalmente el histograma. No solo eso. En algún lado debemos hacer girar los dados para que después sumemos y hagamos toda la dinámica de solución. Simulación es una de esas clases. Entonces, ahorita le vamos a poner manejador o gestor, si prefieren. Y en este momento la vamos a dejar un poquito pendiente porque todavía no estamos en esa etapa del análisis, pero claro que la podemos visualizar. Y ya tenemos prácticamente terminado el análisis de frases nominales. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profesora. No, ya ninguna. Ok, entonces ahora vamos a identificar las frases verbales. Permítanme un segundito. Con respecto a las frases verbales,
Vamos a poner también una tabla. Y aquí voy a identificar primero la frase verbal si esto va a corresponder a un método o no y a qué clase pertenece. Ok, ahora vamos a repasar de nuevo el enunciado del problema y quiero que ahora me digan cuáles son las frases verbales. Los escucho. Lanzar. Lanzar, muy bien. Seguimos escuchando. Mostrar. Elegir. Aarón, por favor. Lanzar, mostrar. Sumar. Sumar. Elegir. O determinar. ¿No será girar, Octavio? Sí, también girar. Girar. Sí, yo decía elegir justamente porque el usuario va a elegir las caras. Ah, ok, elegir sí también, girar. Girar y elegir. Obtener de la frecuencia. Ok. Obtener frecuencia, ¿no? Porque sí está muy ligado a eso. Ok. Bien. ¿Perdón? No, pero el resultado no es un verbo. Estamos en los verbos, con frases verbales. Disculpe, profesora, la acción de, ¿cómo comentó? De girar, me parece. Ajá. No está como tal específica en el problema, pero podríamos nosotros pues pensarla, ¿no? Como parte del problema. Claro que sí. De hecho, qué bueno que tocas el punto. Una fuente de datos para hacer este análisis siempre va a ser el enunciado del problema. Más adelante vamos a ver que hay un modelo especial que se llama diagrama de casos de uso y escenarios de uso que vamos a ver en su momento. Estos escenarios de uso van a ser una segunda fuente de información para hacer este análisis. Y una tercera fuente de datos va a ser precisamente elementos que no están dichos ni en el problema ni en el diagrama de casos de uso, pero que nosotros, por conocer el contexto del problema, podemos inferir como este de girar, ¿de acuerdo? Podemos incluso crear categorías, ya vamos a ver ese tema también, en donde a través de identificar categorías, nosotros podemos identificar otras clases que no necesariamente están ni en el enunciado del problema, ni en el escenario de uso, pero que el contexto nos lo da. Entonces, efectivamente, girar, si no viene en el enunciado, lo podemos inferir
porque un dado tiene ese comportamiento, ¿no? Bien, entonces, vámonos por los más sencillos. Vamos a tomar girar. Girar, jóvenes. ¿Quién debe? Bueno, primero, ¿es un método, sí o no? Girar. Sí. Sí. Entonces pongámosle un nombre para el método. En la columna de método le vamos a poner girar. Recuerden que los métodos se nombran en minúscula, pero dado que aquí nos corrige el editor, ni modo, lo vamos a dejar en mayúscula, ¿de acuerdo? A ver si nos lo respetaron. Ok. ¿A qué clase pertenece este método? ¿Quién debe hacer esta acción? El dado. El dado. Entonces ponemos, pertenece a la clase dado. Ok. Obtener frecuencia. Ajá. ¿Quién? Bueno, por un lado, pues hacemos el método getFrequency o no sé, getFrecuencia o como quieran. Obtener frecuencia, si quieren, le ponemos. Obtener frec, podría ser el nombre. Pero junto para que ya vayamos definiendo los nombres con F mayúscula, vamos a utilizar camel case. Este método, ¿quién debería, quién sería el responsable, jóvenes, de hacer esto? ¿El histograma? El histograma. Profesora, si decidimos incluir la clase de frecuencia, que usted dijo que podría ser una opción, ¿ese método podría pertenecer a esa clase? Claro, efectivamente. Que de todas formas te vas a dar cuenta que en tu histograma vas a tener que llamar a la clase frecuencia. Entonces se propaga pues la solicitud de obtener la frecuencia. Pero bueno, eso ya se decide en tiempo de programación, pero efectivamente obtener frecuencia tendría que ser un método de la clase frecuencia. Ok. ¿Lo dejo en histograma o le pongo en frecuencia? Ponle histograma o frecuencia. Ok. O frecuencia, para aquellos que van a hacer la clase frecuencia. Bien, la acción de elegir. Ajá, esta acción de elegir, dense cuenta que dado que el usuario va a estar operando con nuestro sistema, él va a hacer esta operación de elegir. Así que este no debería ser un método. ¿Se dan cuenta? ¿Jóvenes? No me queda claro. Sí, sería como un atributo de la clase gestor. No necesariamente. Es que aquí, si recuerdan, nos estamos yendo a elegir N para las caras y M para los dados. ¿Sí se refirieron a ese elegir, no, jóvenes? Sí. Entonces, ¿quién va a hacer esta acción, jóvenes? El usuario. El usuario. Ahora, por supuesto que el gestor deberá proporcionar la interfaz gráfica y la posibilidad de acceder a estos datos.
pero en realidad, digamos que estos elementos se van a dar como parte de una interfaz gráfica. No sé si me estoy explicando. Entonces, podríamos decirlo así. Formará parte de una interfaz gráfica para tenerlo presente. Y en este momento no decimos qué clase se va a encargar específicamente, porque en este punto del análisis no es de nuestro interés revisar las clases de esa interfaz gráfica. No sé si me estoy explicando, jóvenes, por favor, retroalimenten. O sea que entonces queda pendiente todavía. Sí. Es como en el resumen que hicimos, ¿no? Que tiene un poco menos de importancia, se deja para después. Para después, exactamente. O si gustan, le ponemos ya nombre a los métodos, pero tienen que estar conscientes que va a estar involucrada una interfaz gráfica, jóvenes. ¿Quién debería entonces? Igual esa interfaz gráfica podría ser una clase aparte, ¿no? De hecho, es una clase aparte, pero es importante hacerles saber lo siguiente. A ver, voy a compartir pantalla, jóvenes, porque estamos llegando a un punto que quizá de pronto varios de ustedes tienen algunas dudas al respecto. Aquí tengo una hoja en blanco porque quiero comentarles que nosotros estamos trabajando. No, déjenme poner mejor una hoja de dibujo. Maestra, la grabación de la clase nos la mandan por correo. Fíjate que no estoy proporcionando la clase. Permítanme. En general no estoy proporcionando la clase, salvo que alguno de ustedes, por alguna razón justificada, haya faltado. Entonces les doy el link. ¿Cuál sería tu interés de tener la grabación de la clase? Alejandro, no sé quién habla. Quería ver si me podía dar la grabación de la clase del lunes, porque como yo me metí hasta la segunda vuelta, no pude tomar la clase. Ah, ok, entonces hazme un favor. Mándame un correo solicitándola. Ok, y bueno, aprovechando que ya me habla, ¿usted asignó los equipos o nosotros tenemos que buscar con quién? Fíjate que la herramienta me ayudó a formarlos, pero hubo gente que faltó el lunes y que convendría que ahorita se formaran en equipos. Ahora, tengo alumnos oyentes y los alumnos oyentes yo quisiera que trabajen por separado y solo, o sea, que trabajen en un equipo los oyentes y que quienes están inscritos se pongan en equipos con los que están inscritos. Entonces, de los que están aquí, por favor, levante la mano quienes faltaron el lunes. Yo también, profesora. Falté el lunes. José Martín. No, Samuel Alejandro. Ah, Samuel Alejandro. Pero Samuel, tú eres oyente, ¿no? Sí. Ok, entonces Samuel es oyente. ¿Quién más es oyente? ¿Nada más?
Entonces, José Martínez faltó y Emiliano, tú también faltaste, ¿verdad? Sí, así es, profesor. Entonces, José Martínez y tú, Emiliano, se pondrían en un equipo. Ok. Y entonces, Samuel, yo creo que sí te vas a unir al equipo de ellos, porque si no tendrías que trabajar solo. Pensé que había más oyentes, entonces tendrías el equipo con Emiliano Carvajal y con José Martínez. Y Samuel, sí, de acuerdo. Samuel, ¿ok? Entonces, por favor, proporciónense su correo, su teléfono, lo necesario para que se pongan en contacto. Ok, explico entonces. Cuando nosotros resolvemos un problema computacional, una de las primeras y más elementales arquitecturas que utilizamos, jóvenes, es la tri-layer, es decir, un modelo de 3 capas. Aquí voy a poner arquitectura de 3 capas. ¿Eso qué significa? Bueno, significa, entre otras cosas, que vamos a dividir nuestro proyecto en 3 grandes capas. La primera y la más elemental es la capa de datos. En esta capa de datos, adivinen quién vive. ¿Alguien me puede decir? ¿Qué tenemos en la capa de datos? Acabo de pintar algo. Ya deberían inferir. Exacto, la base de datos. O ¿podría ser también los servicios o servicios de qué tipo? bueno, en este caso sería la conectividad a la base de datos, pero tal vez también se requiera algún otro servicio? Específicamente, podríamos hablar de los servicios de manejo de archivos. Jóvenes, me voy a ausentar un minutito. Aguántenme tantito. He vuelto. Ok, entonces tenemos que en la capa de datos viven la base de datos y archivos. Y obviamente los servicios, como bien mencionaba su compañero, que nos permiten operar con cada uno de ellos. En la siguiente capa, lo que vamos a tener es la capa de negocio o lógica
de negocio. Y la tercera capa se llama presentación. En este curso y en los cursos que ustedes llevaron de programación orientada a objetos, se centraron principalmente en la lógica de negocio. Es decir, aprendieron a diseñar y a programar clases. Y en este curso estamos reforzando esta capa, aprendiendo a diseñar y a programar orientado a objetos, pero empleando nuevos elementos de diseño. Sí, aquí imagínense que estas son clases, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí rápidamente una línea para indicar que estas son clases, jóvenes. Y por otro lado, la capa de presentación tiene que ver con lo gráfico. Entonces acá yo puedo tener una interfaz gráfica. Compuesta de distintas ventanas, ¿no? Y en determinado momento, pues alguien me dirá, ok, sí, pero estas ventanas necesariamente también son clases. Sí, pero para efectos de explicación hago la distinción colocando la interfaz gráfica directamente. Por supuesto que detrás de estas interfaces gráficas lo que tenemos son clases. Son clases a lo mejor de frameworks como Swing, como Java FX, o si estamos hablando de la parte web, pues entonces a lo mejor tenemos un PHP, o tenemos un Angular, o tenemos simplemente JavaScript. Sabemos pues que la capa de presentación requiere un tratamiento independiente. En ese sentido es que nosotros vamos a tener presente que por un lado va a estar la capa de presentación y que en determinado momento va a tener comunicación con la capa de negocio y que la capa de negocio en algún momento va a tener comunicación con la capa de datos. Es así como se construye una aplicación en 3 capas. ¿Hasta aquí queda claro, jóvenes? Maestra, entonces nada más para clarificar lo de los métodos estos de elegir caras y elegir dados, usted se refiere a que las ventanas, y bueno, supongamos que vamos a tener ahí un espacio para colocar la información de las caras y los dados, por eso es que las ventanas van a tener estos métodos como tal y simplemente van a extraer esa información o bueno, a recibir esa información que el usuario les está proporcionando y van a ser ya directamente la clase cara o bien la clase gestor quien reciba por un lado el número de caras y por otro el número de dados. ¿Estoy entendiendo bien? Es correcto. Ok. Acá, en la lógica de negocio, estos que tienen comunicación necesariamente son clases gestoras. Aquí voy a poner. Estas clases gestoras, que más adelante vamos a ver que, bueno, voy a poner clase gestora. Clases gestoras son, déjenme poner otro tipo de flecha.
es esta, pero también es esta. Esas son clases gestoras. Estas probablemente sean clases expertas en información, que es un tema que ya vamos a abordar muy pronto cuando veamos los patrones GRASP. Clases expertas en información. Ahí. Sería esta y también lo sería esta otra. Luego entonces, la capa de presentación en las clases que den origen a estas ventanas van a crear un ejemplar de una clase gestora y le van a pasar esos valores N y M a esta clasecita gestora para que después se lleve a cabo toda la magia de la solución del problema. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí, maestra. Perfecto. Entonces, regresando. José, ¿tienes duda o se quedó tu mano levantada? Ok. Bueno, regresemos entonces a nuestro documentito. Porque aquí, entonces, elegir, quedamos que va a ser, sí puede ser un método, pero va a ser un método de clases de interfaz gráfica. Vamos a ponerle de esta forma. De una GUI. ¿Quién estará encargado de sumar, jóvenes? Igual el histograma, ¿no? Podría ser el gestor. Ajá. Yo también siento que es el gestor. Es el gestor. Me parece más adecuado que sea el gestor el que se encargue de sumar y luego llenar lo que sería el histograma. Pero nuevamente volvemos a esta cuestión de si vamos a considerar a frecuencia como clase o como método. Ahí va a quedar al gusto del equipo, ¿de acuerdo? Aquí hay esa posibilidad de que sea frecuencia quien lo haga o que sea el manejador. Entonces sí va a ser un método que vamos a llamar sumar y pertenece al manejador o frecuencia. Mostrar, jóvenes. Aquí nos referimos a los resultados, ¿no? O sea, ya el que nos genere el histograma propiamente. Pues sí, le podemos llamar resultados si quieren. ¿Y quién debe hacerlo? El histograma, ¿no? ¿Quién debe lanzar los dados? El gestor. Exactamente, el gestor. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? En algún momento se determina que las acciones que tienen unos usuarios se basan a una clase o se puede definir así como una acción aparte. ¿Te refieres, Emiliano, a cuando el usuario está interactuando con el programa? Ajá, directamente con el interfaz.
recuerda que el usuario, hace cuenta que tú le vas a mostrar un menú y le vas a decir, bueno, no un menú, le vas a hacer 2 preguntas. ¿Cuántas caras tendrán tus dados? Esa sería una primera pregunta a hacerle al usuario, ¿no? Sí, claro. Y el usuario te dice, quiero que mi dado tenga 5 caras. Ok, eso lo va a recibir tu gestor a través de la interfaz gráfica. Ajá, pero le va a llegar al gestor. Y después le vas a preguntar, bueno, ¿cuántos dados quieres que lancemos? Ah, bueno, pues quiero 5 dados también. Eso son datos que vas a recibir a través de la interfaz gráfica, pero que luego le vas a dar a conocer al manejador. Ok, entonces las acciones del usuario no se ponen en una sección aparte, solamente se determinan dependiendo de la clase en la que está involucrada. Así es. Es correcto. Es muy importante lo que acaba de señalar su compañero. Nosotros debemos distinguir las acciones que va a hacer el usuario cuando esté frente a nuestro sistema, que son simplemente datos de entrada. Y esos datos de entrada van a tener que ser procesados, sí, por las clases en la lógica de negocio. Pero generalmente vamos a hacer intervenir a una interfaz gráfica para que a partir de ella recibamos esos datos. Entonces, como tal, las acciones que haga el usuario frente a nuestro sistema las consideraremos única y exclusivamente datos de entrada. Por lo tanto, no se modela ni como clase ni como método. ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Adelante, Arturo. Yo tengo una pregunta, profe, pero primero mi compañero. Bueno, yo sigo teniendo dudas con respecto a la clase cara. Todavía no me queda claro qué tiene que ver de correspondencia con dados y cara va a ser el que definirá el tipo de cara. Bueno, no entendí muy bien ese aspecto. Ok. Recuerda que en tiempo de ejecución, cuando el usuario te diga, quiero 5 caras, tú vas a tener que crear 5 ejemplares de cara. Con un valor consecutivo, si tú quieres, pero lo vas a tener que formar en ese momento. Cuando tengas la carita, la vas a agregar a tu dado, porque el dado va a estar conformado por 5 caras en esta ejecución del ejemplo que estoy dando. Si el usuario te dice, quiero un dado de 8 caras, en tiempo de ejecución vas a tener que crear las 8 caras y agregarlos a tu dado. Cuando digo agregar a tu dado, obviamente ustedes tienen que pensar en emplear un tipo de dato abstracto que te permita registrar las 5 caras o las 8 caras o las 3 caras dependiendo del número que te dé el usuario. No sé si quedó claro. Sí, ya me quedó claro más o menos. Sí. Ok. Y en tiempo de ejecución también va a quedar definido cuántos dados se van a lanzar. Otro dato que puede ser también variable, jóvenes, es cuántas veces quiere lanzar el dado el usuario, o los dados, perdón. Pero esta cantidad deberá ser suficientemente grande como para formar un histograma. Entonces, ustedes podrían darle al usuario la posibilidad de escoger un mínimo de 1.000.000 de veces y un máximo de 100 millones de veces, por ejemplo. Maestra, de esto último que menciona sobre la cantidad de lanzamientos, ¿en dónde justamente se almacenaría la información de los lanzamientos?
o más bien ni siquiera se almacenaría y solamente se utilizaría para el método de lanzar que viviría en gestor. De alguna manera, Octavio, sí necesitas registrarlo en algún lado. Pero vamos, desde lo que tenemos hasta ahorita, entonces se tendría que guardar en gestor, ¿no? Ajá, así es. Okay. Así es. Yo quería preguntar, profesora, si con lo que hoy analizamos, deberíamos de nosotros adaptarlo a nuestro modelo que trabajamos como equipo. Me refiero a si debemos cambiar el nombre de las clases o algo así. Totalmente. Sí. Esto que quedamos, debemos adaptarlo a lo que nosotros proponemos. No, más bien, esa versión que ustedes ya tienen de su primer modelo, tengo entendido que la fecha de entrega fue hoy, ¿no? ¿O es hoy? No, maestra. No, es el viernes, me parece. Es el viernes, ok. Miren, a mí me gustaría poner una liga para que suban la primera versión a más tardar mañana, aquellos que la tienen, porque sé que algunos, como no estuvieron el lunes, no la tienen, pero aquellos que sí la tienen, me gustaría que la suban a esta liga. Esa primera versión no la voy a calificar, pero sí me gustaría ver más o menos cómo lo intentaron resolver, ¿de acuerdo? Repito, no va a haber calificación para ese modelo. A partir del análisis que acabamos de hacer juntos, que por cierto, hoy estamos ¿a qué? A 4 de agosto del 2021. ¿Y qué fue lo que hicimos? Análisis de frases nominales y verbales. Y pues aquí voy a poner el grupo completo, ¿ok? Para tener registro. Lo que quiero que hagan a partir de este análisis es un nuevo modelo. No que adapten, que hagan un nuevo modelo con estas ideas que se discutieron el día de hoy. Y este es el que entregarán el viernes. ¿La entrega del viernes sería en equipo o ya individual? El modelo en equipo. Ok. Y la programación va a ser individual. Si en la programación ustedes hacen alguna modificación del modelo, quiero que lo representen en su modelo y en la entrega del programa me van a entregar ya su modelo personal o el que compartieron con el equipo, porque habrá quienes tomen el modelo tal y como quedó en el equipo y lo programen. Pero si alguien dice, no, es que yo finalmente no voy a utilizar la clase frecuencia, la voy a utilizar como atributo, entonces deberá modificar su modelo ya personalmente cuando estén en la programación. ¿Sí queda claro para todos? Sí, maestra. Muy bien. Una pregunta sobre la entrega en equipo. ¿Quiere que le pongamos ahí mismo en la imagen o en el PDF los nombres de los integrantes o más bien en los comentarios de la entrega o cómo le hacemos saber? Octavio, sí me gustaría que vengan en la hoja de entrega. Sí, es en el archivo. Okay, en el archivo. Perfecto, gracias. Porque solo lo va a entregar una persona del equipo. Okay. Entonces, para que me eviten el estar buscando a ver quién es con quién, mejor pongan sistemáticamente los nombres de las personas y su matrícula en la entrega. Vale, maestra, gracias. Bien, la próxima clase abordaremos las tarjetas CRC, pero ustedes ya pueden proponer un diagrama de clases con esta información que hemos analizado el día de hoy. Muy bien, jóvenes, pues aquí le dejamos. Les deseo una linda tarde
y nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestro. Buen día, hasta luego. Hasta luego, profesora. Bye. Hasta luego. Bye, bye.